días, Aris. Ah, está Aris aquí también con, con nosotros. Muy bien, Ah, entonces ah, estamos grabando ahora. Adelante. So Jackie Cannon, who is a part-time PhD student at the University of Nottingham, talking about Pánfilo sí, en pues español. buenas tardes a todo el mundo. Yo no sé, al final decidí hacer la presentación en español porque es, he estado tan metida en ver todos los programas y ver todos los comentarios que al final resulta más fácil. Eh, entonces, donde empecé viendo, quería hablar de cómo Pánfilo, bebé de cuento, representa un microcosmo, una imagen de cómo es la vida en un barrio de La Habana y cómo es la vida para el sector de la población más vieja, ¿no? Pero cuando empecé más a verlo, me parecía más importante ver lo que ha pasado últimamente. Y entonces pongo aquí 2008, una pequeña cronología, pues ahí empezó el programa, que era una serie de sketch. Y el elenco siempre estuvo Mario Sardiñas, que hace el papel de Chequera. Pero el elenco iba evolucionándose. Y ya para el 2016 ya había una gente muy fija que estaba Andy Vázquez, que hacía 3 papeles principales de Facundo, que un representante a nivel más o menos político de barrio, ¿no? Del el consejo de los vecinos. Y luego él hacía un personaje que se llamaba Bienvenido y otro que era Aguaje, que era un, un personaje de la calle. Luego en el 2015 se había incorporado Ruperto, ya estaba en el elenco Irena Bravo, y en el 2015 se incorpora Ruperto. Y un aspecto del personaje de Ruperto es que él perdió gran parte del pasado, sobre todo los años clave de los años 90 y los 2000, porque pasó, según el cuento, 28 años en coma con una pelota que le dio en la cabeza con un ronrón de Marchetti. Y esto tiene relevancia en varios momentos durante el programa. Pero yo voy a poner como el 2016 y cuando aparece Barack Obama en el programa, ahí voy a empezar a decir que ahí Vive de Cuento entra en el campo de batalla. ¿Y por qué digo eso? Porque creo que hubo un nivel de malentendido entre lo que pretendía la administración de Obama y lo que representaba para el elenco del programa, que él apareciera en el programa. Para Estados Unidos declararon que para ellos fue muy importante porque querían entrar en el seno de la familia cubana, en el seno del pueblo cubano, en el hogar de ellos. Y mejor hacer eso estando donde estaban los cubanos. Y declararon en una entrevista que donde están los cubanos un lunes por la noche a las 8:30
es viendo Pánfilo. Entonces, como no pueden estar de otra manera en la casa de ellos, está en la televisión, precisamente en la casa de ellos. Para el programa, en una entrevista, Nachi Hernández, el director del programa, declaró que evidentemente lo que fue el guión de ese programa tuvieron que pasarlo por Estados Unidos, pero parece ser que hubo unas cosas que no entendieron cuando, por ejemplo, se bloqueó el juego de dominó en el 6-2, que para el director era el 62, el año de la introducción del bloqueo, y incluso hace una referencia al bloqueo. Y eso, por eso digo que el campo de batalla, porque habla un poco de lo que pasa, o sea, las interpretaciones que pueden haber dentro de la isla y las que pueden haber fuera. Entonces, eso me ha llevado a ver con más nitidez qué ha pasado con el elenco, porque desde luego ahora Pánfilo Bebé de Cuentos sigue en la televisión en Cuba, pero ha cambiado el elenco y vamos a ver algunos aspectos de eso con más profundidad, pero tampoco se está emitiendo todas las semanas. Sigue siendo el lunes por la noche, pero se empezó a cambiar y incluso se puede decir que preocupar al pueblo cubano su ausencia cuando en el 2019 se fue Facundo, el presidente del Consejo de Vecinos, se fue en como octubre del 2019 para visitar, se fue a Miami, a Estados Unidos, supuestamente para visitar a su hijo. Decía en un video que él tenía un hijo en Estados Unidos, él tenía una visa de 5 años y él había ido a visitar a su hijo. Lo relevante de eso fue que en agosto de 2019 hubo un artículo publicado en Grama que no le nombró ni como el artista ni como el personaje, pero fue muy claro que el artículo se refería a él cuando un alto cargo decía que, fíjate, que tenemos cosas de que podemos reírnos en Cuba sin tener que reírnos de la burocracia y de los altos cargos. Entonces, hubo muchos comentarios sobre eso como una indirecta, bastante directa, atacando al personaje. Y Facundo, Andy Vázquez, poco después de eso, hizo, vestido en el personaje, hizo un pequeño, una pequeña directa, una grabación en el mercado de Cuatro Caminos que había abierto y estaba ridiculizando lo que había pasado, que burlando de la nueva tienda que iba a ser en MLC y cómo eran los cubanos y cómo sería el sistema para comprar. Entonces, hubo una problemática y empezaron a hablar de que le habían echado a Andy Vázquez del programa. Y por eso se fue a Estados Unidos.
en el ICRT decían, no podía, no le dijimos que saliera, le dijimos que tomara un descansito. Entonces, ese descansito fue a finales de 2019 hasta 2020. No mencioné las chivaterías de Facundo, fue el nombre de corto que hizo Andy Vázquez. Entonces, el descansito, me parece que fue Otto Ortiz que empezó a decir, teniendo en cuenta la historia de dónde viene eso, todos somos Andy, es que podría pasar a cualquiera, es la implicación. Pero bueno, él fue a Miami, publicó video, por lo menos un video desde ahí, y dice, se está hablando mucho de que he venido a Miami, que no voy a volver a Cuba, que me han echado de programa, y él negaba que le hubiesen votado de Pánfilo Bebé de Cuento, y que él simplemente estaba viendo a su hijo y que iba a volver, dando como motivo que en el otoño, como en septiembre del 2019, había nacido una hija suya, tenía un mes. Entonces, que desde luego él no se había ido a Miami a quedarse. Eso fue el caso, como empezó con Andy Vázquez. Dentro de poco ya se le veía a Andy Vázquez en el show de Carlucho. Carlucho, muy popular, como lo que dice del programa, es una gran alternativa para el entretenimiento y diversión de esa gran comunidad cubana que vive en Miami. Pero también gracias al poder del Internet, personajes como Facundo llegan hasta muchos hogares cubanos en todo el mundo. Entonces, se ve Facundo, que es un personaje de Cuba, está en Estados Unidos, está en Miami, y ya no es Andy Vázquez, cuando lo importante que tiene es Facundo correcto. Pues nada, un día Carlucho está entrevistando a Andy Vázquez y aquí vemos que la entrevista se corta y vemos al animador en compañía de Facundo correcto. Entonces ya hay un juego entre lo que es el artista y lo que es el personaje, y eso siempre ha sido el caso con esto. El amante de la dictadura cubana comienza a burlarse del actor que lo interpreta. Entonces, el insoportable comunista dice que ve a su intérprete muy seco. Entonces, eso es Facundo hablando de Andy Vázquez, porque Andy Vázquez empezó, o sea, ya no volvió a Cuba y todavía no ha vuelto, porque empezó a hablar mal del sistema en Cuba y todos los dirigentes y eso. Voy a saltar esta. Lo importante aquí es el hombre tuvo serias dudas sobre si quedarse o no en Estados Unidos. Dice que las dudas de Andy se acabaron cuando le regalaron un carro. Pues sí, ya te puedes imaginar que... Tienes 2 minutos, Jackie. Vale. Después del 11 de julio, Ruperto se fue para Miami, huyendo, decía, de la represión. Aquí tenemos en septiembre de 2022, aquí abajo pone, revive ese momento del programa del show de Carlucho en que Facundo y Carlucho hablan de la posibilidad de actuar en Miami junto a Ruperto y Pánfilo. Claro, Ruperto ya estaba en Miami, pero Pánfilo no. Entonces, ¿qué tenemos después? En mayo de 2022 tenemos
La Habana en Hialeah. Y esta imagen que ven ahí es la primera imagen que sale en el programa. Y tiene a Ruperto en una camilla que le van a ingresar en una ambulancia porque le ha estado en un juego de pelota y le ha dado en la cabeza una pelota. Entonces, pues alguna vez, evidentemente, repite la historia. Lo que pasa con eso es que él sabe que está en Miami, está celebrando eso, primera temporada, episodio 1, está celebrando y a un partido de pelota en Miami, y de pronto cuando se despierta de esa, bueno, fue una pequeña casi desmayo, ¿no? Pero cuando se despierta ya no se acuerda que está en Miami. Y el médico dice, no, si él se da cuenta que está en Miami, a lo mejor le da un infarto, un derrame cerebral o algo así. Entonces tenemos que hacer que él piense que está en Cuba. Y ahí sigue. Entonces, eso fue en la primera temporada. Aquí hablan de lo que es La Habana en Hialeah. Y después, este año, ha empezado la segunda temporada. Y la segunda temporada, aquí ven, y esto ha causado mucha consternación, que es Irena Bravo, que es una muy conocida, evidentemente, artista cubana, que ella se ha ido a Miami a participar en un programa allí. Eso ha causado serios comentarios, ¿no? Y como dice ahí en esta parte de la grabación, Ruperto, lo mejor que tú, eso cuenta Cachita, que lo mejor que tú puedes hacer 5 años, después de 5 años, te haga ciudadano y reclames a Cachita, ¿no? Entonces, están incorporando la vida real y haciendo que sea la vida artística. Entonces, lo que pasa en paralelo en Cuba es otra historia. Parece que no tenemos tiempo para mirar eso, pero podemos decir que sigue el programa, pero este año, por ejemplo, no se transmitió el primer programa hasta el mes de agosto. Y ha habido 5 programas en esta serie este año. El año pasado otra vez hubo un déficit. En COVID siguieron transmitiendo con todas las dificultades. Pusieron unas retransmisiones en el 2022 sobre todo, pero con todo lo que se ha hablado fuera de Cuba, los que se han ido, han cortado algunos episodios que no interesa, que le siguen dando énfasis en la televisión cubana, ¿no? Entonces, hay tantísimas cosas que se podría decir, pero cuando se habla de la guerra que se nos hace, felizmente puedo decir que todavía no ha caído en la guerra, pero habrá que vivir para ver. Gracias, Jackie. Muchas gracias. Muy bien. Vamos a dejar las preguntas para después y vamos a pasar a Isabel Story de Nottingham Trent University, otra amiga no solo leal, sino muy, muy útil y muy querida del Cuba Research Forum. Are you going to do it in English or Spanish? No, voy a hacerlo en inglés porque lo escribí en inglés y como es un proyecto nuevo, si voy traduciendo sería un caos total en mi mente. Eso. Okay, so Isabel Story, An Assault on Heaven, French-Cuban cinematic collaboration. Thank you, Izzy.
Okay. Hi everyone. Let's share that screen. Oh God. I've fallen at the first hurdle. Let's try again. Okay. ¿Lo ven en modo de presentación? Yep, perfect. Perfect. Okay. Hello. Today I'm going to show or share some early thoughts on a new project that I'm working on, and it builds on some work that I've already done, looking at some of the other films that have been produced during the same time period, so the kind of the really early 60s, between 1961 to 1964. And in looking at them, I have been exploring the dynamics of the international socialist community and, to a certain extent, the politics of, or the soft power or cultural diplomacy and the politics of cultural exchange. And I'm hoping to use it as a space to reflect on the tensions of real socialism versus imagined socialism, but that's maybe further down the line. So the context of this film, before we get into talking about the film itself, this is one of the films that were produced in the early 60s, partly as a series of tactical collaborations with ICAIC and foreign actors. So it's part of ICAIC's commitment to the development of a national